El concepto de esta monitorización verde o de Green Monitoring es un concepto introducido por Frédéric Michard que se resume en 5 siglas. El coste hospitalario adicional estimado por el uso de transductores específicos es de 67 millones de euros anuales. Hay que seleccionar en muchas instituciones, en muchos países, a quién se le pone un monitor y a quién no. Señores, si ustedes quieren comprar un monitor hemodinámico avanzado para analizar el gasto cardíaco, tiene que tener una serie de requisitos. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos a Dosis de buena onda, un podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica, donde entrevistamos a profesionales de referencia sobre temas clave de la especialidad. Mi nombre es Antía Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Vigón. Y hoy vamos a hablar de monitorización sostenible. Para ello, contamos con los conocimientos del Dr. José Miguel Alonso Íñigo, médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. ¿Qué tal estás? Hola, Antía, muy bien. Encantado de compartir con vosotros este tema apasionante sobre la contaminación derivada del uso de dispositivos médicos. Veremos lo que os cuento y lo que me preguntas, pero es un tema de candente actualidad. Seguro que estará muy interesante. Antes de nada, gracias por acompañarnos porque hay muchos temas que queremos tratar hoy contigo. Así que empecemos por el principio. Monitorización sostenible, green monitoring, monitorización verde. ¿Qué es lo que estamos hablando exactamente? Bueno, hablamos de realizar una monitorización hemodinámica avanzada en nuestros pacientes con el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Se trata de reducir la huella de carbono de nuestra actuación médica. Los profesionales sanitarios gastamos mucho plástico, gastamos mucho material que contamine, que genera mucha huella de carbono. Por lo tanto, yo creo que, dado que la sociedad avanza hacia disminuir la huella de carbono para frenar el cambio climático, nosotros como profesionales de la sanidad, como médicos, tenemos que ir en esa dirección, tenemos que juntarnos y realizar propuestas para ser para realizar una medicina cada vez más sostenible. El concepto de esta monitorización verde o de Green Monitoring es un concepto introducido por Frédéric Michard que se resume en 5 siglas. Ya sabes que a día de hoy, si no tenemos siglas o palabras, no somos nadie. Es cuestión de marketing. Entonces hablamos de Green Monitoring. Y esas 5 siglas se definen como Green, la G de Green, es decir, verde. La monitorización tiene que ser sostenible o tiene que disminuir su impacto sobre la huella de carbono. La segunda letra, que es la R, viene del concepto inglés de reliable, que es fiable, que es preciso, y nos habla de que los monitores hemodinámicos tienen que ser fiables en tanto en cuanto tienen que ser precisos y tienen que nos tienen que dar unos datos que reflejen la realidad del paciente. En este sentido, hay diferentes fiabilidades en cuanto a la monitorización hemodinámica con diferentes monitores. La primera es easy to use, que es fácil manejo, es decir, cuanto más sencilla sea la monitorización, a más pacientes vamos a monitorizar. Es un concepto interesante. La segunda de Green es económico, es decir, tiene que ser barato. Todo lo que sea caro es poco sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico de un país. Y luego la última N, que es muy interesante, es de no invasivo, non-invasive. Y no invasivo significa que tenemos que tener monitores que cada vez sean menos cruentos o nada cruentos para minimizar las complicaciones de nuestros pacientes. Ese es el concepto de Green. A ver, Frédéric se lo ha inventado, pero yo llevo hablando desde el año 2010 de cuál sería para mí el monitor hemodinámico ideal. Y yo creo que en muchas charlas he presentado mi famosa diapositiva de, señores, si ustedes quieren comprar un monitor de análisis de contorno del pulso o cualquier monitor de hemodinámico avanzado para analizar el gasto cardíaco, tiene que tener una serie de requisitos. Y yo siempre hablaba de precisión, tiene que ser preciso, exacto, fácil de manejar, tiene que ser eficiente, coste económico, poco invasivo,
Y algo que no ha incluido Michart en su palabra green es que sea universal. Quiere decir que sirva para cualquier tipo de paciente. Y yo suelo incidir en mis charlas en que tiene que ser un monitor que pueda emplearse desde niños de 0 años hasta ancianos de 100 años, ¿no? Y yo creo que, Michart lo ha hecho más bonito, yo creo que me gusta mucho y es una aportación muy interesante porque lo que hay que hacer es ir hacia esa green monitoring, y yo creo que es una tendencia, vamos a marcar tendencia con el green monitoring en los próximos años con toda seguridad. Pues si te parece, empleamos estas propias siglas de la palabra del doctor Frédéric Michart para abordar lo que puede ser el origen de este concepto. No es ningún secreto, como dices, que al final la sostenibilidad, la crisis climática abarca todos los ámbitos y esto también incluye el entorno hospitalario. Me gustaría rescatar el estudio Pulse Control Techniques for Perioperative Hemodynamic Monitoring, a Nationwide Carbon Footprint and Cost Estimation para hablar de esta idea verde. Aquí en este estudio se habla de los impactos medioambientales, tales como la técnica de contorno de pulso con transductor de presión estándar, que son responsables de un aumento de las emisiones de CO2 estimado entre 65 y 83 toneladas al año. La pregunta es, ¿transductor de presión estándar o específico? Bueno, este estudio que brillantemente realizó Michart es un estudio muy, muy interesante. Yo creo que hay que leerlo. Todos los profesionales que nos dedicamos a la monitorización hemodinámica avanzada deberíamos leerlo y deberíamos reflexionar. Sin dudarlo, a tu pregunta directa, transductor estándar, ya que el transductor estándar arterial abarata costes y disminuye la huella de carbono. En este estudio de Michart que has mencionado, es interesante destacar que el coste hospitalario adicional estimado por el uso de transductores específicos es de 67 millones de euros anuales, solo en Francia, con unas emisiones de CO2 entre 65 y 83 toneladas al año. Es decir, si empleamos fungible adicional, fungible específico, estamos aumentando la huella de carbono y estamos aumentando el gasto hospitalario. Y fíjate, no solo esto, la Sociedad Francesa de Anestesiología y Reanimación recomienda realizar la monitorización hemodinámica a todos los pacientes de riesgo quirúrgico. Si todos esos pacientes que se operan, todos esos pacientes de riesgo quirúrgico en Francia, si a todos ellos se les pusiera un monitor de análisis de contorno del pulso o otro tipo de monitor con fungible específico, la diferencia de costes y de impacto sobre el medio ambiente sería mayor. Las emisiones de CO2 serían entre 179 a 227 toneladas al año y el coste subiría a 187 millones de euros al año. Es una gran cantidad de dinero. Evidentemente, muchos de los compañeros me dicen, bueno, pero si a mí el dinero no me importa, yo tengo dinero, yo quiero gastar dinero. Bueno, evidentemente, si uno tiene dinero, tiene presupuesto sanitario, se lo puede gastar, lo puede emplear en lo que quiera, siempre que obtenga un beneficio del paciente. Pero la pregunta es, bueno, ¿quieres emplear ese fungible específico? ¿Tienes dinero? Pero tú sabes que estás aumentando, estás generando un impacto medioambiental negativo por el empleo o el aumento de este fungible específico, que estás añadiéndolo a tu sistema de transducción arterial normal. Fíjate que en el estudio Michart recomienda el uso de de transductores estándar en la monitorización hemodinámica perioperatoria de los pacientes quirúrgicos de alto riesgo, porque disminuiría mucho tanto el impacto medioambiental como los costes hospitalarios. Evidentemente, lo que tenemos que pedir a las empresas que fabrican este tipo de monitores de análisis de contorno del pulso es que por favor nos permitan obtener los datos hemodinámicos sin necesidad de emplear un fungible específico. Esto va a ser complicado, puesto que el modelo de negocio de la mayoría de las empresas se basa en el fungible. Es un modelo de negocio capitalista expansivo, que yo no digo que sea malo,
Es un modelo que es un modelo bueno, es un modelo de crecimiento, es un modelo que genera riqueza, pero es un modelo que también genera impacto. Por lo tanto, hay que, de alguna manera, emplear otras medidas que minimicen o disminuyan el impacto medioambiental, pero que, por supuesto, sigan generando riqueza, puesto que es importante generar riqueza en los países, pero que además también permitan un mejor manejo y tratamiento de los pacientes. Entonces es complicado llegar a este término medio, pero bueno, yo de entrada soy partidario de, si tengo un monitor hemodinámico de análisis de contorno del pulso que me da una información buena y que no necesita un fungil específico, con el mismo transductor arterial normal del paciente, voy a elegir, sin dudarlo, este tipo de monitorización, porque me voy a estar acercando a día de hoy mucho más al concepto de green monitoring. Con otro tipo de monitores no me voy a acercar a ese concepto de green monitoring, que yo creo que es el objetivo a alcanzar, el objetivo a seguir, el objetivo a llegar en un futuro, pero no muy lejano, porque el cambio climático está ahí. Quizá uno de los puntos que pueda preocupar al profesional es que en esta búsqueda por ser más sostenibles, los resultados que obtengamos sean menos fiables. Sin embargo, esta idea hace referencia a la segunda letra que dice Michard del Green Monitoring, la fiabilidad, en inglés reliable, como tú mismo comentabas antes. Entonces, ¿hay algo de lo que tenemos que preocuparnos o son conceptos independientes? Bueno, Antía, son conceptos diferentes, pero son dos conceptos que hay que unir. Hay que unir los dos conceptos. Hay que unir minimización de la huella de carbono con fiabilidad de mi monitor. Porque esto va a hacer que nuestra monitorización sea eficiente y sea fiable. Está claro, hay numerosos artículos, numerosos estudios que hablan acerca de la validación de los métodos de análisis de contorno del pulso, cuando los comparamos con los métodos tradicionales gold standard. Existen numerosos. Los profesionales tienen a su disposición ese análisis y tienen que analizar y evaluar dentro de todos los monitores de análisis de contorno del pulso cuáles son los más fiables. Desde un punto de vista estadístico médico hablamos de cuáles son los monitores más precisos, hablamos de la precisión, ese famoso porcentaje de error del 30% que si alguno de los oyentes es ducho en monitorización hemodinámica sabrá de lo que estoy hablando. Pero en definitiva, yo creo que hay que buscar fiabilidad en mi monitor. Y el mensaje es claro, no todos los monitores de análisis del contorno del pulso son iguales en cuanto a precisión, en cuanto a fiabilidad. Y no todos los monitores de contorno del pulso tienen la posibilidad de darme datos hemodinámicos a partir de un transductor arterial estándar. Y estos son dos conceptos que tenemos que tener claros a la hora de elegir y decidir qué tipo de monitorización queremos. Yo, por supuesto, me decanto por la monitorización. Cuanto menos cruenta y más fiable, mejor. Y si es poco cruenta, es fiable y además no impacta sobre la huella de carbono, pues miel sobre hojuelas, como reza este dicho castellano. Perfecto. Entonces, hemos hablado ya un poco del impacto medioambiental y de que sí que es posible reducir el consumo sin entorpecer por ello la práctica clínica. Entonces, antes de seguir profundizando en la monitorización sostenible, creo que es importante rescatar la necesidad de monitorización hemodinámica para guiar y orientar el tratamiento de los pacientes. En episodios anteriores hablábamos de por qué no monitorizar cuando tenemos una arteria, y es que hoy en día se sigue monitorizando mucho menos de lo que se podría. Quería recoger una encuesta publicada en el 2023, realizada entre miembros de la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos, ya que hay un par de cifras interesantes que me gustaría que desarrollases un poco más para todos aquellos que nos escuchan. Son 3. La primera es que solo 1/3 de los encuestados utilizaban siempre el gasto cardíaco para guiar el tratamiento hemodinámico en pacientes de más alto riesgo. Además, que más de la mitad, en concreto el 61%, no colocaban catéteres arteriales antes de la inducción de anestesia general, incluso cuando estaba prevista la monitorización invasiva de la presión arterial. Y la última, y que es quizás la que más me ha sorprendido, es que el 87%, es decir, de 615 personas, 533 decían que simplemente inspeccionaban la onda visualmente,
Incluso un 6% mencionaba que no comprobaba de forma rutinaria la calidad de la onda de presión arterial en absoluto. ¿A qué crees que puede deberse esta reticencia a la hora de monitorizar? ¿Quizá una necesidad de una mayor facilidad del uso? Fíjate, muy interesante la pregunta y muy interesantes los datos que nos has aportado. El más importante o el que más me llama la atención es el último. Es decir, no le damos importancia a la arteria. Realmente no analizamos la morfología de la onda de presión arterial en profundidad. Y lo más llamativo es que no se comprueba en muchas ocasiones la calidad de esa onda de presión arterial. Yo creo que esto es clave. Y de nuevo volvemos al tema, un tema que yo creo que he comentado en otros podcasts previos, de la formación de los profesionales. Hay que establecer primero lo que yo denomino cultura de arteria. Hay que coger bien esa arteria, interpretar la arteria. Ya sabemos que canalizar una arteria es un método cruento, no mucho, pero es cruento. De ahí la reticencia de los profesionales a la hora de colocar antes de la inducción anestésica esa arteria en pacientes de alto riesgo. Esto es una lucha que tengo yo a diario, incluso en mi institución. Es decir, si uno protocoliza la canalización de la onda de presión arterial, deja de ser tan cruento como pretenden muchos profesionales que sean. Dosis adecuada de anestésico local, adecuada sedación del paciente, técnica ecoguiada, disminuyes el índice de fracasos. Por lo tanto, oye, vamos a hacerlo bien. En definitiva, vamos a protocolizar esa canalización de la onda de presión arterial. Y vamos a seguir esos 5 pasos que he mencionado previamente de cómo obtener una onda de presión arterial de calidad. Y una vez que hemos establecido esa cultura de arteria dentro de nuestra institución, de nuestro servicio, lo que hay que hacer es comenzar la monitorización hemodinámica avanzada basada en el contorno del pulso. Es decir, no podemos construir la casa por el tejado. Y eso es uno de los errores fundamentales que tenemos en cuanto a este tipo de monitorización hemodinámica. Habitualmente las empresas que ejercen de lobby, hay que reconocer que muchas empresas son lobistas, te presentan de forma llamativa herramientas de contorno del pulso de monitorización avanzada muy interesantes, pero no profundizan en la base y en la formación, en la cultura de arteria previa de esos servicios. ¿Y qué está ocurriendo? Que estamos monitorizando o gastando ese dinero en monitores de contorno del pulso sin antes realizar una buena verificación de la calidad de la onda de presión arterial. Claro, esto genera a la larga reticencias, puesto que si uno se gasta el dinero en un fungible de un monitor de contorno del pulso, pero resulta que mi arteria tiene amortiguación o resonancia, y eso no se corrige previamente porque no hay esa cultura de arteria, los datos hemodinámicos son equivocados. Y esos datos hemodinámicos equivocados, un profesional que los hay, y muchos, observa que ese monitor me está dando datos erróneos, y entonces está generando desconfianza en el monitor y acaba por no usarlo. Y esto no puede ser. Por lo tanto, hay que construir los edificios, construir nuestro cerebro desde los cimientos hacia la cúspide. Y los cimientos del análisis del contorno del pulso es la arteria. Y a partir de ahí vamos a crecer progresivamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que como dicen los ingleses, overcome, hay que superar todos estos retos. Hay una serie de retos que hay que ir superando y eso se consigue fundamentalmente a través de la formación y formación. Yo insisto, llevo 20 años dando formación en monitorización hemodinámica avanzada, pero siempre digo que el tema más importante que doy cuando doy mis charlas es el tema de la onda de presión arterial. Que el resto me importa poco. Me importa poco que un profesional emplee uno u otro tipo de análisis de contorno del pulso. A mí lo que me importa es que el profesional sepa de lo que estamos hablando, sepa lo que es una arteria, sepa lo que es sepa lo que es una onda de contorno del pulso y sepa qué es una arteria de calidad o no para seguir creciendo en la monitorización hemodinámica avanzada.
Vamos ahora con un tema que quizás sea un poco más delicado o que al menos parece que resulta más complicado de tratar, que es esa parte económica de la monitorización. En el artículo que estaba mencionando al principio, Michar, Romagnoli y Saugel hablan, por ejemplo, del coste sustancial asociado a los equipos hemodinámicos. Sin embargo, como comentabas, cada monitor es un mundo y entiendo que hay aspectos que quizás sea posible hacer más verdes que otros, ¿no? Pues sí, lo he comentado un poquito antes. Es el fungible, está claro. Es decir, todos los sistemas o monitores hemodinámicos de contorno del pulso que tienen un fungible específico van a generar más impacto en el medio ambiente, van a aumentar esa famosa huella de carbono. Evidentemente, cuando analizamos todos los sistemas de contorno del pulso, el único, no es el único, pero de los hay varios, ¿no? Pero uno de ellos es el método PRAM, es el Mosquer. El Mosquer es un monitor bastante fiable y que no necesita un fungible específico. Como tú bien dices, cada monitor es un mundo, son diferentes, pero realmente yo creo que a día de hoy Mosquer PRAM es uno de los monitores que cumple con esos criterios, o que es un monitor green en muchos aspectos. ¿Cuál es el único aspecto en el cual Mosquer no cumple? Pues que no es no invasivo. Es un monitor que necesita una onda de presión arterial para el análisis del contorno del pulso. Pero quién sabe lo que nos deparará el futuro, y probablemente, y esto es un aviso para navegantes, igual en un tiempo breve podremos tener algún tipo de monitorización no invasiva basada en el método PRAM. Sería súper interesante porque cerraríamos el círculo green en torno a un sistema de monitorización bastante interesante y que es en el cual llevo trabajando yo pues casi 20 años. Bueno, no solo en el Mosquer, sino en otros, pero en el poquito más que en el resto. Bueno, por ejemplo, en el artículo Perioperative Cardiac Output Monitoring from Yellow Catheters to Green Algorithms, entre el 10 y el 40% de los pacientes quirúrgicos que estaban sometidos a cirugías de alto riesgo tienen monitorizado el gasto cardíaco durante el procedimiento y que se comentaba que el principal obstáculo para la adopción clínica era tanto la disponibilidad como el coste. Sí, evidentemente son las dos grandes limitaciones a la hora de universalizar la monitorización hemodinámica avanzada, la monitorización del gasto cardíaco en nuestros pacientes, sobre todo en el ámbito perioperatorio. Hay que tener en cuenta que los recursos son limitados y que por lo tanto hay que seleccionar en muchas instituciones, en muchos países, a quién se le pone un monitor y a quién no. La tendencia de los gestores es ahorrar. Dado que los estudios no son definitivos a la hora de recomendar una monitorización del gasto cardíaco, sobre todo en los pacientes en el ámbito perioperatorio, no hay unas recomendaciones en la actualidad claras, porque vinimos de la época del Goal Directed Therapy, la GDT famosa, hemos evolucionado hacia la restricción de fluidos, hay controversia acerca de si hay que monitorizar, cómo hay que monitorizar, o obtengo los mismos resultados sin monitorizar que monitorizando, o incluso obtengo peores resultados monitorizando. Hay un estudio, en fin, que no voy a comentar ahora. Es decir, hay un poquito de caos. Yo creo que hay demasiada información interesada, hay muchos estudios que confunden al profesional. Entonces, lo que está claro es que la monitorización del gasto cardíaco en los pacientes es un acto individual, es una decisión del médico que es el que sabe qué información le puede proporcionar ese monitor de gasto cardíaco en su paciente. Y es ese médico el que sabe extraer esa información y realizar medidas diagnóstico-terapéuticas para mejorar ese pronóstico del paciente o para que la cirugía vaya bien. En el caso de la anestesiología, que nos encargamos del perioperatorio de los pacientes. Entonces, es la clave. Evidentemente, si uno está en un hospital y tiene 10 o 8 cirugías diarias de alto riesgo y tiene 3 monitores, no va a poder monitorizar a todos los pacientes. ¿Y por qué tiene 3 monitores? Bueno, porque son caros, porque el fungible es caro, es decir, son unas limitaciones importantísimas. Entonces, ¿la tendencia cuál es? La tendencia es a tener monitores sin fungible, fiables y muy poco cruentos.
y sobre todo que sean de fácil uso. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es lo que la gente no entiende, que la monitorización hemodinámica de gasto cardíaco es muy puntual, es muy corta, es muy breve. Nosotros en quirófano estamos 3, 4, 5 horas con el paciente, monitorizando continuamente y observándolo cada 2 minutos, cada minuto cuando es necesario. Si esto lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos, el empleo de la monitorización del gasto cardíaco es un empleo intensivo de 1 o 2 horas. Son pacientes que igual están 2, 3, 4 días. Entonces hay que tener en cuenta que puedes colocar un monitor de gasto cardíaco en un paciente, obtener información en las primeras fases para la resucitación de ese paciente y la estabilización, pero que una vez que ya tienes al paciente estable, a lo mejor ese monitor no te da más información que una presión arterial normal o que una monitorización estándar. Bueno, pues coge ese monitor y pónselo a otro paciente que lo necesite durante 2 horas. Claro, esto es difícil de conseguir cuando tienes un fungible específico, porque aumenta mucho el coste. Si tienes un monitor que puedes cambiar entre paciente y paciente, porque no tiene fungible, a lo mejor haces más accesible la monitorización a tus pacientes en esa unidad sin aumentar el coste. Hombre, en el mundo ideal, si yo tengo una unidad de cuidados intensivos de 10 camas, me gustaría que en cada cama tuviese un monitor hemodinámico avanzado de gasto cardíaco. Eso es el mundo ideal, pero a veces el mundo no es así. Por lo tanto, hay que protocolizar, hay que estudiar, hay que valorar qué monitores tengo, qué puedo hacer con ellos. ¿Para qué? Bueno, pues para aumentar en la medida de lo posible la monitorización de mis pacientes de riesgo dentro de una eficiencia y dentro de las posibilidades de disponibilidad y de dinero que tenga en mi institución. O sea, al final es protocolizar y hacer accesible la monitorización. Efectivamente. Por último, tras hablar de todos estos aspectos, creo que es importante mencionar también que el Green Monitoring y el futuro de la especialidad no serían posibles si no tratamos el concepto de la no invasividad. De hecho, es esta última N de la palabra Green a la que hace referencia. Entonces, sí que es verdad que lo has comentado ya en una pregunta anterior, pero ¿cómo ves el futuro de la monitorización a corto y a largo plazo? ¿Cuál es la dirección que crees que va a seguir o que debe seguir la especialidad? Bueno, el futuro ahora es un poquito incierto, pero vamos hacia la no invasividad, está claro. Cada vez vamos a la famosa pegatina. Vamos a colocar pegatinas a los pacientes para que nos den información de forma incruenta, vamos a integrarlo todo y vamos a intentar mejorar esa monitorización. Pero no solo hablamos de monitorización de gasto cardíaco, hablamos de monitorización coadyuvante al gasto cardíaco, hablamos de saturación regional de oxígeno, pulsiosimetría avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos hacia pegatinas. ¿Por qué? Porque es una tendencia y porque lo que intentamos es que el paciente pase el menor tiempo posible en el hospital con menos complicaciones, que esto es lo mejor para el paciente. O sea, esto de la no invasividad no es una moda, sino que es bueno para el paciente y por lo tanto vamos a evolucionar. Claro, la no invasividad tiene unos límites y en algún momento necesitaremos coger una arteria y analizar el contorno del pulso o coger un catéter de arteria pulmonar si fuese necesario para una monitorización más exhaustiva, evidentemente. Lo que va a haber es un equilibrio, va a haber una reequilibración, va a haber un reequilibrio de fuerzas entre invasivo y no invasivo. Entonces, igual va a haber un boom de la no invasiva y seguramente cuando nos demos cuenta que la no invasiva o las medidas no invasivas de monitorización no abarcan todos nuestros pacientes, se reequilibrará el sistema y iremos poco a poco perfilando las indicaciones de cuándo emplear un método no invasivo y cuándo emplear un método invasivo. Y eso yo creo que es la dirección. Y como he comentado, Mosquer, la dirección de Mosquer, Mosquer va en la buena dirección. Mosquer nos va a permitir seguramente ser no invasivos en un futuro no muy lejano, creo. De hecho, ya existe un artículo en el año 2002, cuando Mario Romano, el inventor del Mosquer, hizo el primer estudio de validación de Mosquer. Él comparó una pulsiosimetría especial que empleó
que generaba una onda de presión arterial y a través de esa pulsiosimetría en un estudio analizó el gasto cardíaco en voluntarios sanos, comparándolo con la arteria y comparándolo con el catéter de arteria pulmonar. Es decir, que ya Mosquer desde hace 25 años tiene la posibilidad de extraer información hemodinámica avanzada de forma no invasiva. ¿Qué pasa? Que es muy difícil, fuera de las condiciones experimentales, obtener datos fiables de todos los pacientes de forma no invasiva. Y han pasado muchos años y para que esa monitorización del Mosquer siga siendo fiable de forma no invasiva, pues todavía no tenemos esa herramienta que seguramente vendrá. Pero es el futuro. El futuro es ser no invasivos. Y el Mosquer, como he dicho, como estoy diciendo, va a ser muy completo. Va a ser muy completo. Yo creo que dentro de unos años vendrá otro Mosquer nuevo. No lo sé. Yo participé en el diseño del Mosquer App, me preguntaron y dije cómo quería que fuese el monitor y es un monitor muy interesante para nosotros y ya veremos lo que nos deparará el futuro. Pero vamos, en conclusión, la dirección es una dirección hacia la no invasividad y hacia el empleo cada vez de menos monitores no invasivos, pero teniendo en cuenta que la monitorización de contorno del pulso de onda arterial va a seguir siendo clave y fundamental en muchos pacientes, sobre todo en pacientes críticos y de muy alto riesgo. Creo que con esto damos por concluido el capítulo de hoy. Agradecerte, José Miguel, que hayas participado en el episodio de hoy y también a todo el mundo que nos está escuchando. Nos llevamos para casa una serie de conceptos clave acerca del Green Monitoring y la opinión de un profesional de referencia en este campo de la monitorización hemodinámica. Recordad que si queréis más información sobre este u otros temas, podéis buscarnos tanto en la web como en redes, como campusvigom.com/es. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.